Bien, a esta hora de la mañana, Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Finalmente se consumó, ¿no? La renuncia anunciada del grupo de congresistas de Kenji Fujimori, con lo cual pierde Fuerza Popular la mayoría absoluta. Bueno, se veía venir con una historia de ya de casi 2 años de desavenencias, pugnas internas, que ha tomado su punto más alto en estos días con la expulsión primero de 3 congresistas y la renuncia de 7, con lo cual se constituye este nuevo bloque, que sin embargo no va a poder constituirse en bancada o grupo parlamentario de manera oficial, porque el reglamento del Congreso así se lo impide. Y esto quizá... ¿Se hizo? Y esto quizá abona en las declaraciones de una de las congresistas, donde dice que se pueden unir otros parlamentarios, pero que ahora tienen temor, pero quizá uno de estos temores esté asociado también a que si tú formas parte de una agrupación que no se puede constituir en bancada, pierdes pues una serie de prerrogativas. Recordemos ese capítulo, Fernando, que se hizo en el Congreso, ¿no es cierto?, a propuesta de Fuerza Popular precisamente, y que fue elevado al Tribunal Constitucional. Sí, lo que pasa es que antes el reglamento del Congreso permitía la constitución de nuevas bancadas. ¿A partir de 6? A partir de 6. La primera modificación fue reducirlo a 5, y esto benefició al APRA y a Acción Popular, sí, a los dos, claro, porque tienen 5. Pero seguidamente se modificó el reglamento del Congreso para impedir nuevas bancadas. Entonces se interpuso ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad para declarar justamente que este artículo atentaba contra los derechos de los congresistas. Y en ese sentido, lo que se hizo es, el Tribunal Constitucional se pronuncia y antes que llegue la resolución, el Congreso modifica un poco la anterior, pero que para efectos prácticos se mantiene la prohibición de crear nuevas bancadas. Y por lo tanto, por esa razón que hemos recordado en este momento, el bloque de Kenji Fujimori, con el cual son 10, no podría ser una nueva bancada en el Congreso de la República. Sí, pero sí podría él formar un partido político aparte. Sí. Sin duda. Pero, a ver, en el ámbito del Congreso y en la conformación de las nuevas bancadas esto no es posible. Sin embargo, ahora los no agrupados, donde se sumarían justamente estos 10... Más Patricio Donaire, más Vilca Toma, ¿no? Vilca Toma, Vieira, están también los otros 3 ex... de Peruanos por el Cambio, ya estamos hablando de 15. Entonces, de estos 15, 16 con Rosas, que viene de Alianza para el Progreso. En términos reales, constituyen la segunda agrupación. Tenemos de 61 Fuerza Popular a 16 que son estos no agrupados, que podría además sumar otros más. Esto ya resulta siendo insostenible, porque la bancada que sigue en número es la de Nuevo Perú, que tiene 10, y el Frente Amplio, que también tiene 10. Es decir, podríamos tener incluso una bancada de no agrupados de cerca de 20, el doble de la segunda, digamos, legal. Esto, repito, ya es insostenible. Y Peruanos por el Cambio, que quedarían... Ahora Peruanos por el Cambio tiene 15. 15, ¿no? 15. Lo cierto es que Fuerza Popular, en este momento, Fernando, con la deserción de estos 10 parlamentarios, como tú decías, quizá un alejamiento tan anunciado, ya pierde la mayoría absoluta en el Congreso de la República, ¿no? Sí, ¿Podría perder la mesa directiva? Es un tanto difícil. Tener 61 ya no es mayoría absoluta porque le faltarían 5, pero tampoco es poco. 61 es 4 veces más que Peruanos por el Cambio, 4 veces más. Tienen obviamente el control de la mesa directiva, tienen la mayoría de las comisiones, tienen además los integrantes distribuidos en todas, donde hacen mayoría absoluta o cerca de ella, y en realidad no pierden mucho. Es más, Fuerza Popular no hizo uso de su mayoría absoluta para tomar una decisión hasta ahora. Siempre se cuidó de tomar acuerdos con otras bancadas. Para empezar, la propia solicitud de vacancia lo hizo el Frente Amplio. Ellos, ¿no? Claro. Lo hace el Frente Amplio. Entonces, pero se le acusó al Frente Amplio de ser ciertamente tontos útiles. Cierto, pero lo que quiero decir es que, si bien es cierto, una pérdida de 10 es importante, para lo numeroso que era, no lo es tanto.
no es lo mismo pues que Fernando por el Cambio pierda 10, ¿no? Acá pierde un número, repito, importante, pero que no tiene podría que podría sumar, digamos, ese número. Fernando, te pregunto esto porque el congresista Bienvenido Ramírez en la mañana explicaba en Programas del Perú que ha recibido muchas llamadas de sus ex correligionarios, ¿no es cierto? Y que más de uno estaría animado a pensar si sigue o no en el bloque de Keiko Fujimori o de pasarse al bloque de Keiko. Pero, en fin, ¿se sumarían algunos otros, crees tú? Es probable, pero acuérdate que la fallida incorporación del congresista Pairona, que fue anunciada por el mismo Kenji Fujimori, y al final no pasó nada. Y entonces, decir que se pueden sumar puede ser un hecho latente. Este golpe o no golpe, más o menos, medio, digamos, este tipo de situaciones en el grupo de Keiko Fujimori? Mira, esto viene de atrás. Y viene desde el momento en que Keiko Fujimori, de cara a las elecciones de 2016, luego de una lectura, digamos, de lo que ellos consideraban válida, deciden tomar acciones en términos de distanciarse de los 90, de la figura, desalbertizar, ¿no? Efectivamente, bajo la idea que esto le pueda permitir abrir un poco a un elector, abrirse a un elector que en este momento estaba afectado por el antifujimorismo. Y entonces el discurso de Harvard, las medidas que tomó en términos por ejemplo, en el debate de 5 de abril nunca más, retirara de la dirección del partido los albertistas y también de las listas para el Congreso, pero además abandonar la lucha por el indulto. Totalmente. Ante esta acción, Kenji Fujimori toma, digamos, las riendas del apoyo al padre. Y a lo largo de todo este tiempo, que llevan a ser casi 2 años, ha ido distanciándose primero, cuestionando después y entrando en franca rebeldía últimamente. Pero además votando diferente. Por eso, y en franca rebeldía posteriormente, lo que ameritó que se le sancione 60 días, luego 120 días, y luego lo de la vacancia, que fue el punto más alto, que impidió efectivamente que vacara presidente de la República, que era un deseo de Fuerza Popular. Y perder en la votación cuando creían que lo iban a vacar ha resentido mucho a Fuerza Popular. Acuérdate la sorpresa que llevó, las declaraciones, tenían sangre en el ojo. Ya, pero eso fortalecía la imagen de Kenji Fujimori, ¿no? Ya, pero y la luego lucha política, ¿desde cuándo viene esta lucha política entre los hermanos que el día de hoy, como sabemos, está totalmente desde el tema en que, desde el momento en que Keiko Fujimori decide desalbertizar Fuerza Popular, hace 2 años, porque hasta ese momento más o menos caminaban juntos. Peleaban ambos por la libertad del padre, pero es en ese momento en donde se abre esto. Ahora, Kenji Fujimori lucha y consigue la libertad del padre, pero al lado de él, ya como persona, se va creando un perfil distinto a lo que era. Hasta hace 1 año, Kenji Fujimori tenía perfil bajo, no entraba en el debate público y además tampoco se le tomaba en cuenta. No se le tomaba ni siquiera en serio en algunos casos. Eso ha cambiado. Entonces él aparece ya con un perfil propio, obviamente ha sido manejado con una estrategia política, de posicionamiento político, claro. A ese nivel lo ha labrado bien. Pero además lo que ha ganado, o quizá contra él, en un primer momento quizá no lo pensaba, ya es posicionarse como una persona presidenciable dentro del ámbito del fujimorismo. Y eso quiere decir 2 cosas importantes. 1, el camino hacia el 2021, y 2, construir un partido. Esto no es fácil. Construir una bancada, construir un partido. Son 2 cosas muy diferentes. Muy diferentes, pero él complejas. Podría hacerlo. Estaría en su horizonte, en su proyecto, en su su esquema para el congresista Fujimori hacer su nuevo partido. Bueno, mira, no es poca cosa construir un partido. Hay la voluntad política. Construir un partido, de lo que hizo Keiko, de cara al 2021, claro, lo que hizo Keiko con Fuerza Popular no es poca cosa. Dicho sea de paso, Kenji colaboró también en esto. Pero no había limitaciones. Cuando lo hizo Keiko con gran esfuerzo, sin duda, no había limitaciones dentro del campo fujimorista. No había
conflicto. Todos colaboraban en eso. Pero hoy día la cosa es distinta. Porque tú armas pues comités en provincias y vas a tener fujimoristas del lado de Keiko que lo van a combatir. Así es. ¿No? Fernando, digamos, hacia el 2021, evidentemente estaba clarísimo que Keiko Fujimori iba a postular a la presidencia de la República. Sí, claro. Al retirarse Kenji de este grupo, ¿la libera también a ella de competir con el propio hermano en aras de la democracia interna dentro del partido por quién será el candidato? Sí, pero Keiko controlaba el partido. Incluso en las encuestas, los votantes propiamente de Fuerza Popular estimaban que Keiko era la candidata, era quien debía encabezar la candidatura presidencial. Y entonces, allí yo creo que Kenji no trabajó en ganar bases internas de Fuerza Popular. Ahí ha ganado Keiko. Correcto. Entonces, yo no creo que una competencia interna Kenji podía derrotar a su hermana. Una pregunta adicional es que te lo planteo otra vez el tema de la mesa directiva, que no lo vimos mucho. ¿Puede perder Fuerza Popular aun cuando todavía tiene 63, ¿no? La mesa directiva 61 en todo caso ahora, ¿no? Yo lo veo muy difícil. Por ejemplo, como cuando perdió Ollantaytamala o el Partido Nacionalista en el último año, o cuando lo perdió Toledo, porque tendrían que articularse todas las fuerzas distintas a Fuerza Popular. Vale decir, las dos bancadas de izquierda, Alianza para el Progreso, el APRA, Acción Popular y el grupo de Kenji, para hacer una mesa directiva. Acá es demasiado complicado. Tendría que juntar a perro. Pero además, teniendo 61, tiene capacidad de negociación, que no tienen las demás bancadas. Yo he dicho 4 veces más la segunda. Duda. Ahora, ¿qué papel va a jugar ahora este bloque de Kenji Fujimori con el gobierno? Ya lo he dicho, de franco apoyo. Ahora, esto va a encrespar un poco más el tema, no sé si llamar obstrucción, digamos, en el lado del grupo de Keiko, como veremos ahora. Sí creo que esta correlación yo de sí fuerzas, creo que, a diferencia de Kenji, Keiko va a seguir articulando a través de su bancada una oposición firme al gobierno. Pero además, si bien Kenji puede apoyar al gobierno, sumarían tan solo, estamos hablando de 10 más 15, 25, que ganen unos cuantos votos del resto, 30 contra 100 que estarían no apoyando al gobierno. ¿Qué impacto va a tener? Quizás sí, quizás no, poco, mucho o nada, las declaraciones de Marisa García en el sentido de decir que esta deserción de este pequeño grupo dentro del fujimorismo es culpa de Keiko Fujimori? Bueno, ellos atribuyen a la forma como ha controlado el partido. Pero y eso pasa también por la crítica, recuerda, a aquellas personas que han estado muy cerca de Keiko Fujimori, ¿no? Los asesores que en principio ya han salido de cargos formales, pero siguen teniendo poder. Bien. Siguen teniendo poder. Bien, Fernando, siempre es un gusto tenerte con nosotros en TV Noticias 7.3. Estuvo con nosotros el politólogo de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Testa Soldevilla.